entre el Caribe y el Pacífico, cultura, diversidad e identidades, vamos a instalar la mesa sobre el tema de las historiografías regionales, balance de las historiografías regionales. La primera ponencia va a estar a cargo del profesor Mario Diego Romero, cuyo nombre es del poblamiento a las estrategias de localización, historiografía en el Pacífico colombiano. Mario Diego Romero es docente de la Universidad del Valle, profesor titular, director de posgrado del mismo departamento, es licenciado en Historia de la Universidad del Valle y magíster en Historia Andina, y es candidato a doctorado iberoamericano de Historia en la Universidad de Huelva, España. Ha sido distinguido con becas de investigadores de Colcultura en el año 89, joven sobresaliente en el 95, categoría logros científicos, tecnológicos y culturales, y fue premio Jorge Isaac, colección de autores vallecaucanos, obra Historia y etnohistoria de las comunidades afrocolombianas del río Naya, Gobernación del Valle, 1997. Ha publicado es muy conocido su libro Poblamiento y Sociedad en el Pacífico Colombiano por el sello editorial Univalle, 1995, Historia y Historia de Comunidades Afrocolombianas del Río Naya, de 1997, y Sociedades Negras en el Pacífico del Valle del Cauca, en coautoría con el profesor Francisco Zuluaga. Mario Diego pues es un especialista en el tema del poblamiento negro en el Pacífico colombiano, una hoja de vida reconocida a nivel nacional sobre este tema. Entonces lo dejo con Mario Diego y su ponencia del poblamiento a las estrategias de localización, historiografía en el Pacífico colombiano. Bueno, muchas gracias y decidimos comenzar por respeto a ustedes que llegaron temprano. Es un auditorio de muy pocas personas en la mañana. Ocurre normalmente en estos eventos. Hoy parece que más por la lluvia, que se nos convierte en un pretexto caleñizado para además llegar un poco una hora después, pero agradezco que ustedes hayan estado a tiempo a la convocatoria de esta mesa, que la organizamos pensando, va a haber una sesión ahora, la nuestra, y una sesión en la tarde, pensando, la idea era presentar algunos balances historiográficos sobre el Pacífico y el Caribe, pero la concebimos con algunos colegas en procura de poner en discusión algunos conceptos novedosos que hemos identificado en los últimos trabajos de diferentes disciplinas de las ciencias sociales se han incursionado en los últimos años. Obviamente, a partir de las propias prácticas investigativas de los ponentes, de los investigadores que puedan estar presentando sus trabajos aquí. Tuvimos una dificultad con las otras dos personas, creo que es importante resaltarlo, dos personas que estarían acompañándonos en la mañana, pero que se enfermaron, problemas de salud. Orián Jiménez en Medellín tuvo dificultades de salud y no pudo viajar, y Adriana Santos, que también estando aquí en Cali pues tuvo una virosis que la metió a la cama. Así es que María Cristina y mi persona vamos a trabajar, y en la medida de lo posible que nos quede tiempo podemos leer la comunicación de Orián Jiménez, que nos la envió. Bien, mi propuesta en esta ponencia es observar algunos desarrollos historiográficos alrededor de un tema que ha constituido para mí una pasión: los poblamientos y sus representaciones en la sociedad. Lo que he podido observar es que frente a ello ha habido una visión, incluida la mía, bastante plana,
sobre la ocupación del espacio con algunas estrategias de consolidación de sociedad y comunidad. Ello ha sido importante para incorporar algunos conceptos provenientes de las demás ciencias sociales vecinas, como la sociología, la antropología y la geografía en especial, que bien nos pueden ayudar a redimensionar estos conceptos de poblamiento. Yo he acudido a algunos conceptos y he privilegiado alguno, que es el de las estrategias de localización, un concepto que lo reconocí proveniente de la antropología en sus trabajos, en donde vincula estos desarrollos históricos del poblamiento a las formas organizativas comunitarias y su reivindicación de sus territorios y de su organización cultural y comunitaria. El concepto de localidad y estrategias de localización entonces son venidos a bien a propósito de las investigaciones sobre las poblaciones del Pacífico colombiano. Quizá fue Arturo Escobar quien introdujo el término, o para nosotros fue importante el que haberlo reconocido en él, que haya hecho esta introducción de este término, refiriéndose de la siguiente manera, y a partir de ahí entonces desarrollaré un poco la visión que he ido reconociendo en la historiografía sobre el Pacífico. Arturo Escobar plantea estas estrategias de localización de la siguiente manera, comillas, dice, son estrategias subalternas de localización elaboradas por comunidades y particularmente por movimientos sociales. Estrategias basadas en lugar que dependen de su vínculo con el territorio y la cultura, y estrategias glocales, ahora explico un poco el concepto de glocal o glocalidad, surgidas por el trabajo en redes que le permite a los movimientos sociales articularse en la producción de la localidad al establecer una política de la escala desde abajo. Bien, esto tiene una referencia bibliográfica que se llama Más allá del tercer mundo, globalización y diferencia, de Arturo Escobar. La historiografía ya clásica sobre sociedades negras en Colombia estuvieron marcadas por muy pocos estudios. Aunque ya habían algunos intentos de hacer algunos balances realmente provisorios, pero muy importantes, solo hasta hace unos 20 años Jaime Jaramillo Uribe lo había señalado desde 1985 aproximadamente, al hacer uno de los principales balances en el primer encuentro sobre la participación del negro en la construcción cultural en América Latina. Él mismo había sido pionero en los estudios historiográficos sobre la esclavitud negra en Colombia y había publicado en 1964 un ensayo de amplia difusión entre los académicos de la época. En los estudios reseñados por Jaramillo se avisoraban, tal vez sin proponérselo, los elementos primarios de las estrategias de localización de los poblamientos negros. El geógrafo norteamericano Robert West nos presentó una rica geografía e historia de su poblamiento, en la cual se mostraban las características culturales, las actividades económicas centradas todavía para mitad del siglo XX en las explotaciones mineras de oro de aluvión y las adaptaciones que habrían realizado las poblaciones negras para sostenerse en un medio biofísico bastante complejo de selva húmeda tropical. Pasaron 20 años, desde la década de 1950, para que los trabajos de antropología e historia redimensionaran los conocimientos que tenían sobre estas sociedades negras de la costa pacífica. Y los conocimos a través de los estudios de Nina S. de Friedemann, Norman Witten, Virginia Gutiérrez de Pineda y Germán Colmenares principalmente. Hay que señalar que junto con ellos hubo otros investigadores, por ejemplo, Jorge Palacios Preciado, que había trabajado sobre la trata esclavista en Cartagena, o William Frederick Sharp, que había trabajado sobre la frontera española en el Chocó, la frontera esclavista española en el Chocó. El texto de William Charles se titula Slavery on the Spanish Frontier, the Colombian Chocó, en 1680-1810, Chocó. Bien,
Desde perspectivas de la adaptación cultural, Friedemann y Witten exploraron sobre las sociedades ribereñas del sur de la costa pacífica, mientras que desde las formas económicas y sociales de las vinculaciones de los esclavizados a las explotaciones mineras durante el periodo colonial, Germán Colmenares hizo un valioso aporte. Nina de Friedemann elaboró una explicación bastante acabada en su trabajo sobre las familias mineras de la costa pacífica colombiana. Allí reconstruyó formas individuales, familiares y comunitarias de adscripciones a territorios y a labores mineras, de pesca y de agricultura, que bien permitieron reconocer en las familias el eje de la formación social de los negros en Colombia, a los cuales corresponden formas generales diádicas, redes parentales basadas en lugares cercanos y lejanos, que lubrican sus aspectos culturales, reproducciones familiares que alentaron formas de abunculados, poliginias y poliandrías, seriadas y familias extendidas matrilocales. Ello no era extraño para los valles interiores del Valle del Patía y del Cauca. El historiador Francisco Zuluaga encontró entre sociedades negras del Valle del Patía formas de abunculados originados en las condiciones esclavistas de las haciendas del siglo XVII y XVIII. El trabajo de Norman Witten, titulado Pioneros Negros en la costa pacífica sur de Colombia y norte del Ecuador, nos ilustró sobre las construcciones culturales y las estrategias de adaptación a los ecosistemas y la resistencia a los procesos modernizantes de vínculos empresariales a estas zonas. Una economía política de la explotación del recurso desde el periodo colonial versus las creatividades del poblador negro para resistir a la ecología selvática dieron importantes pistas sobre las formas de poblamiento y manifestaciones culturales en ese acometido poblamiento. La obra de Germán Colmenares sobre la economía y sociedad esclavista de la gobernación de Popayán comprometió una explicación bastante acabada sobre el circuito hacienda, comercio y minería, en la que los esclavizados constituyeron el eje articulador de dicho circuito. El poblamiento negro en las minas del Pacífico hizo, según Germán Colmenares, de esa región un espacio sui generis de características culturales únicas en el país y un movimiento demográfico de esclavizados hacia esa región de mayor envergadura. Reales de minas y ríos poblados con sociedades negras le dieron un carácter de zona marginal fronteriza, desde donde se extraen desde la colonia los más preciados recursos para el desarrollo del interior del país. Virginia Gutiérrez de Pineda explicó desde su visión sociológica la formación familiar de las sociedades negras en espacios que bien pudo catalogar como fronteras de desarrollos económicos ligados a las explotaciones coloniales, mineras y agropecuarias. Su clásico libro, Familia y Cultura en Colombia, abrió un panorama de posibilidades de la formación familiar de los negros en la geografía humana de las costas pacífica y Caribe y los valles interandinos. Ella escribe en la segunda mitad del siglo XX, influenciada por los estudios de la sociología histórica. Reconoció de entrada que una tipología de familia colombiana requería el estudio del proceso histórico de cada región, dos componentes importantes, la historia y las regiones. Entonces, hábitat, proceso histórico, instituciones y cultura configuraban, según Virginia Gutiérrez, unidades integradas con principios identificatorios propios. Comillas, lo que ella señala. Es necesario ahondar en los rasgos, observar subdivisiones dentro del gran esquema general, profundizar en los valores, en las imágenes, en la dinámica de los ciclos vitales. Además, es necesario estudiar el proceso tan fuerte de cambio que engendran los movimientos migratorios que corren hacia las urbes. Estos estudios llegaban a un punto común de la historia de las sociedades negras. Inclusive algunos de ellos, por ejemplo el de Germán Colmenares, está referido básicamente a la estructura esclavista, no como sociedades negras de ese momento, como lo estamos, digamos, percibiendo en los estudios más contemporáneos que ahora señalaré. Y llegaban a este punto común, la ocupación del espacio y las estrategias de sobrevivencia en él. Se fue configurando entonces un corpus historiográfico muy importante e intenso que fue siendo considerado por la academia como los estudios sobre la costa pacífica y la población negra colombiana, cosa que antes estaba considerada un espacio para los estudios del folclore o de los recursos naturales de la selva húmeda tropical. Estos trabajos abordaron
Abordan el estudio del poblamiento desde aspectos de su historia, su cultura y su adaptación a los espacios ecosistémicos. El poblamiento tiene una manifestación de ocupación del espacio con formas culturales y sociales definidas. A partir de ahí voy a dar un salto a mirar entonces qué va ocurriendo con esta historiografía hacia los años 80. Sin que todavía fuera protagónica la lucha de los derechos étnicos de las sociedades negras sobre el territorio del Pacífico colombiano, en la década de los 80 los estudios culturales avanzaron, dando lugar a una discusión que pronto permeó la academia: cuáles eran las creatividades culturales en espacios de adaptación ecosistémica y las trazas o huellas de africanía contenidas en las sociedades negras actuales. Discusión desprendida de los estudios de Nina S. de Friedman y Jaime Arocha en su libro De Sol a Sol, Génesis, Transformación y Presencia de los Negros. Un poco sobre esta discusión, Jaime Arocha ya hizo unas observaciones en la conferencia inaugural que nos ofreció el martes. Vinieron luego las discusiones sobre la afrogénesis que plantean estos investigadores, estos antropólogos que he señalado, y que pondría en discusión con el concepto de etnogénesis. Un poco el reclamo que hace Jaime Arocha al concepto de etnogénesis, lo escuchábamos el martes, era que no consideraba la afrogénesis. Yo creo que es bastante injusto señalar a la etnogénesis como que niegue la afrogénesis. Simplemente la etnogénesis trabaja, como se lo indicaba yo a Arocha también el día martes, trabaja o plantea el estudio, digamos, de las construcciones culturales, sociales, políticas desde los grupos étnicos, sin que ellos se intenten abrogar, digamos, una indogénesis o afrogénesis que está contenida realmente en la etnogénesis. No quiere decir esto, pues, que no haya un reconocimiento, simplemente que no lo plantean como afrogénesis, lo plantean como etnogénesis para grupos étnicos, que es un poco, creo, lo injusto que hay al plantear que la etnogénesis no considere la afrogénesis. Un estudio arriesgado sobre el poblamiento negro en la costa pacífica colombiana durante el periodo colonial lo presenté en el año 95, publicaba un libro sobre poblamiento y sociedad en la costa pacífica colombiana durante los siglos XVI al XVIII. Allí se quiso explorar las vinculaciones de los esclavos a los territorios mineros y la forma organizativa del trabajo que dieron lugar a un tipo de sociedad que se debatía entre la esclavitud y las formas de obtención de la libertad. El poblamiento constituyó pues un eje articulador de la economía esclavista y de la sociedad negra. En el proceso de identificación de la construcción de la sociedad negra, este trabajo encontró que habían estrategias locales de formación de pequeños poblados con autonomías que se fueron gestando, inclusive de pequeños poblados inclusive aún dentro de la misma estructura esclavista. Una de esas formas la constituyó el liderazgo que algunos individuos fueron construyendo al interior de sus grupos sociales. El autor, yo, me entretuve en mostrar dichas formas de organización social y pasé por alto que ellas en sí contenían quizá las más fuertes luchas de proyección de las comunidades en sus espacios hacia la sociedad y su cultura. Fue quizá por ello que Óscar Almario que llamó la atención sobre ese descuido y resaltó que uno de esos líderes que yo señalo en mi texto estaría Pedro Antonio Ibargüen, que es un líder liberto de Guapi, estaría reflejando lo que las poblaciones negras estaban construyendo como estrategias de localización y de etnogénesis. Pero ya había importantes aportes en tal sentido. Arturo Escobar y Álvaro Pedrosa ya habían prendido las alarmas y enfrentaron a los conceptos de modernización, el de desarrollo sustentado en las localidades. También lo había referido un importante trabajo de Corsetti, Mota y Tazara en 1990
quienes observaron las localidades como fundamentos de la estructura poblacional de los negros de la costa pacífica colombiana. En adelante, los conceptos se hicieron más fluidos, vinculados a las estrategias de poblamiento, de las resistencias, las adaptaciones culturales, las territorialidades, las economías campesinas, y su lugar de encuentro estaba en las comunidades locales. Las dinámicas estuvieron acompañadas de los procesos políticos de los años 90, a partir de la nueva Constitución del 91, el artículo transitorio 55 y su implementación a través de la Ley 70 de 1993, que otorgaba derechos territoriales comunitarios a los grupos étnicos afrocolombianos de la costa pacífica. En la medida en que el Estado tenía que definir la región del Pacífico sobre la cual se aplicaba la Ley 70, surgieron importantes debates académicos sobre la concepción de región, de territorio, de comunidades étnicas afrocolombianas, de lugares o localidades, de organización comunitaria y consejos comunitarios o comunales locales, de etnización y de etnogénesis. Son muchos conceptos entonces que se acumulan en ese momento y que los académicos, las organizaciones comunitarias, los líderes empiezan a plantearse para aplicación de ello en los procesos de la implementación de la Ley 70. El concepto oficial de región del Pacífico lo elaboró el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Allí la región geográfica estuvo demarcada por la faja costera de la cuenca occidental de la cordillera occidental. Para Gilma Mosquera, el análisis de la región del Pacífico implicaba considerársela como una unidad territorial, social y cultural compleja y heterogénea, diferenciada internamente en microrregiones. La discusión se dirigió hacia un concepto dinámico de las relaciones sociales y acuñó el concepto de territorio y territorialidad. William Villa propuso un concepto de territorio que responde a modelos de apropiación territorial tradicional, apoyados en solidaridades, alianzas matrimoniales locales y manejos autónomos de los recursos. Ello fue configurando una visión bastante acabada para ese momento del conocimiento sobre la diversidad de territorios, de comunidades y de visiones que se tenía sobre la región y sobre las sociedades. Fue entonces cuando las diversas disciplinas entraron a descifrar aspectos que una sola no podía realizar. La antropología, la geografía, la sociología y la historia, entre otras, constituyeron un frente explicativo de estos conceptos. El concepto de territorialidad estuvo definido como una militancia social y cultural que el individuo construye y ejerce a partir tanto de su propia dinámica de poblamiento como de los conflictos que tiene con su dominador, que intenta minimizarle a la condición de fuerza laboral y de mercado. Los conceptos de territorialidad tienen distintas interpretaciones. Se les consideran asociados a reivindicaciones sociales que un grupo realiza de manera autónoma en sus espacios comunitarios. Ello ha conducido a asimilarlos como territorios étnicos o espacios de emancipación y lucha por autonomía de decisión de un colectivo social autoadscrito a una identidad étnica. Sin embargo, los territorios podrían tener un arma de doble filo, es decir, pueden ser agenciados o manipulados por un Estado, el concepto de territorios étnicos, para asignar espacios específicos a los colectivos, restringiendo aún más su libertad y capacidad de innovación y transformación. Nos lo plantea en esos términos Odile Hoffman. Dice, como espacio de emancipación y lucha por autonomías, requiere de una organización social y comunitaria con proyectos políticos o políticas que garanticen la autonomía. Para entender las estrategias de vinculaciones territoriales de los grupos negros se desarrollaron algunos conceptos procedentes de la geografía y de la antropología. Los conceptos de lugar, localidad y capital espacial ayudan a entender las militancias territoriales. Lo que Jacques Lévy denomina capital espacial, algo así como la capacidad que un grupo étnico tenga de autonomía sobre un territorio y a partir de ahí una negociación que pueda realizar con un agente externo, puede ser el Estado, desde su capacidad de autonomía sobre ese territorio. Yo le he asociado un sentido más de patrimonio social del territorio. Parece adecuado un tratamiento en el cual identifiquemos en la población el otorgamiento de un sentido comunitario y un valor inalienable e imprescriptible, objetivo y subjetivo al territorio. El lugar, por su parte, hace referencia a cómo la experiencia humana y el imaginario colectivo se apropian de las características físicas y las cualidades del espacio, lo cual interconecta con los procesos sociales y del medio ambiente, creando y manipulando unas relaciones flexibles del espacio
físico, refiriéndome a lo que así lo considera Ulrich Ostrander, quien ha trabajado también sobre el Pacífico. Las localidades hacen referencia a las interacciones sociales en los espacios de poblamiento con el medio ambiente, como por ejemplo los procesos de dominación económica que desarrollan luchas por reivindicaciones de una sociedad o comunidad por sus localidades como estrategias de supervivencia, o lo que los antropólogos han denominado estrategias de localización. Este concepto plantea que allí donde se desarrollan los procesos sociales de organización para la subsistencia y para los desarrollos culturales y políticos como pueblos, son válidas las localidades, las mismas que han entrado en diálogo y resistencia en la actualidad con un mundo global que intenta minimizarles a la condición de instrumentos de la tecnología. Desde las bueno, esto no lo voy a señalar, un poco referirme a Friedrich Barth, pero bueno. El territorio entonces asume dimensiones diversas, entrelazadas con aspectos de la identidad cultural, la economía, la sociedad y la política, dimensiones que asumen sentidos lógicos en las construcciones de alteridades. Allí donde los territorios han sido utilizados para confinar a grupos sociales y ascribirles fronteras, estos reinventan territorios y moldean fronteras para hacer de sus recursos y sus comportamientos fuentes de representación con algo más allá de las espacialidades y los territorios. Las convierten en territorialidades. Hoffman nos lo plantea en estos términos. Podemos decir que la territorialidad es una de las prácticas identitarias elementales que nunca se traduce a un territorio. Para Odile Hoffman, la territorialidad debe entenderse como prácticas, concepciones y representaciones de los espacios en los que nos movemos. Ella es una geógrafa que también ha trabajado sobre la costa pacífica colombiana sur. Territorialidad no equivale a territorio, sino a prácticas y representaciones que tienden al reconocimiento y a la apropiación de un espacio. Así, por ejemplo, las naciones modernas contemplan entre sus componentes la soberanía, sus territorialidades, trasciende el territorio como espacio hacia una militancia social, cultural y política que ejercen sobre él, es decir, la territorialidad. Los conceptos de territorialidad están basados en formas muy particulares que tienen los grupos humanos de adscripción de sus lugares locales y la dimensión que le dan como patrimonio social o capital espacial, que nos habla Jacques Levy, a actividades que permiten identificarse como colectivos sociales. Para ello, el grupo acude a alianzas matrimoniales y prácticas culturales que bien adquiere de las relaciones con otros grupos y aquellas inéditas, creativas o creatividades sociales, políticas, culturales, económicas e intelectuales o mentales. Podría decirse que la territorialidad es el ejercicio consecuente de estos grupos objeto de estudio que han estado sometidos a dominios sociales y económicos que como herramientas ideológicas y políticas son capaces de producir un tipo de cultura y prácticas económicas que no solo garanticen la supervivencia física, sino que trasciendan hacia la construcción cultural con posiciones centradas en los parentescos, la familia, la tierra o el territorio, las economías, la solidaridad y el conjunto de actividades que hacen del grupo una sociedad digna, por lo que así se considere o se reconozca dicho grupo. A las localidades o estrategias de localización, los antropólogos conectan un concepto de localidad, en donde la localidad es viable con un diálogo constructivo con lo global, aún dentro del conflicto que genera la localidad y la globalidad, que existe entre la localidad y la globalidad, pero en pro de la autonomía, las culturas y los conocimientos aprendidos y desarrollados para la convivencia. O en otras palabras, puede aproximarse lo que Arturo Escobar señala equilibradamente a la localización de lo global y a la globalización de lo local. El concepto de capital espacial que señalábamos adquiere o requiere de que el espacio en sí, es decir, su extensión, su localización, sus recursos, su accesibilidad, tenga cierto valor para más de una persona, por tanto, que sea susceptible de negociación y transacción. Es parte del juego de intercambios con otros tipos de capital cultural, por ejemplo, en el sentido en que presiona hacia la implementación de políticas culturales. Desde lo local, la localidad y el capital espacial
es útil introducir el concepto de territorialidad, que corresponde a militancias sociales y culturales consecuentes que el individuo construye, de identidades con sus congéneres, las que vincula como estrategias de supervivencia y producción de cultura. Hay un elemento adicional al territorio y de vital importancia sobre el cual se ha construido la militancia social y cultural. Se trata de las características parentales centradas en la etnogénesis de las poblaciones negras, es decir, como construcciones culturales en América producto de la relación esclavista. Más allá de las esencias de donde se procede, como bien lo plantean los estudios contemporáneos sobre la etnicidad, en que los procesos de etnogénesis negra, dice Oscar Almario, en que los procesos de etnogénesis negra partieron de la experiencia común del origen africano y la esclavización, pero dispersos por la geografía del dominio en ciudades, valles interiores y la frontera minera del Pacífico, los distintos grupos, formaron memorias, culturas y territorios diferentes. En esos espacios de interrelación o intersticios de la territorialidad, la familia y la parentela de negros y negras en que se encuentran, se producen unas comunidades reales, aquellas que resisten a desaparecer como pueblos y como sociedades para emprender la construcción y la inclusión en proyectos de sociabilidad y de reciprocidad justa y equitativa. Eso es lo que Benedict Anderson llama la comunidad imaginada. Creo que acá vale mejor decir las comunidades reales. Quizá por ello Anderson plantea que lo descubierto para el viejo mundo y para Occidente ya lo estaban construyendo los criollos nacionalistas americanos del siglo XIX con sus procesos de independencia y construcción de nacionalidades, pero a nuestro juicio lo estaban construyendo a su modo, en forma de etnogénesis, los descendientes de los africanos traídos a América desde la época colonial. La dignidad de sentirse pertenecientes y reconocidos en un marco social determinado en el cual construyeron familias y territorialidades y culturas. Cuando ello es negado sistemáticamente y sus integrantes son sometidos a la esclavización, la marginación y la discriminación entonces brotan en las comunidades reales. Ante la dominación llevada al límite en las prácticas esclavizantes, las sociedades decidieron construir sus propios destinos. Las movilidades y relaciones que se dieron entre los pobladores de los territorios pronto generaron filiaciones familiares y alianzas matrimoniales a lo largo de todos los espacios y todos los pueblos. Las descripciones de las composiciones familiares de los poblados permiten explicar sus relaciones con los territorios. Amplias parcelas de tierras fueron distribuidas entre las generaciones de nuevos ramajes de troncos familiares sin que tuvieran que pasar por las ventas de tierras a foráneos. Se idearon formas relativamente cerradas de ventas internas y reparticiones de sucesiones territoriales para así conservar las unidades territoriales y familiares amplias. Algunos conceptos claves permiten este tratamiento. Por una parte, en los estudios sobre familias negras en la región selvática del Pacífico colombiano, realizado por Odile Hoffman y Anne-Marie Lozonzi, se entienden las alianzas matrimoniales permitiendo cerrar filas en torno a las comunidades de vínculos asociados a la conservación del grupo, pero también abiertos a las relaciones que establecen con las novedades que imponen las condiciones tanto ecosistémicas como sociales. Las posturas ecosistémicas e históricas que plantea Virginia Gutiérrez de Pineda fueron el apoyo necesario para considerar a la formación de la familia en la región del Pacífico como complejos socioculturales. A lo que Gutiérrez de Pineda decía, fueron representadas en instituciones dentro de las cuales operan valores, imágenes y pautas de comportamiento en complicada acción integrativa y bajo una marcada identidad. La investigación doctoral del sociólogo Luis Carlos Castillo ha planteado una tesis importante en torno a la organización política de los pobladores alrededor de la coyuntura de la Asamblea Nacional Constituyente de 1990 y la consiguiente Constitución del 91, su artículo 55 y la posterior Ley 70 del 93. A partir de aquella coyuntura, según Castillo, se dio una amplia organización de las sociedades negras alrededor de los territorios y la organización política comunitaria. Bueno, que eso había sido ya un proceso, digamos, anterior también, solo que la Constitución, digamos, adquiere un viso político
fuerte, radical, en el marco de la Ley 70. Este proceso de reimaginación de la identidad étnica, como lo señala Castillo, produce transformaciones en los territorios en territorialidades autónomas. Una interesante compilación de las novedosas posturas de esos estudios conforma sin duda el trabajo de Gente Negra en Colombia, dinámicas sociopolíticas en Cali y el Pacífico, realizado por el Grupo de Investigación de Socioeconomía sobre Poblaciones Negras, que lidera Fernando Urrea. Allí, las investigaciones de sus autores nos llevan a importantes y novedosas posturas que nos invitan a considerar la región del Pacífico como un sistema de lugares que interactúan en un proceso de doble vía articulado por las migraciones, tanto de su interior como con sus espacios vecinos, como Cali, por ejemplo. Las estrategias de localización estarían dadas por la organización comunitaria y sus identidades con sus territorios y construcciones socioculturales. Una serie de investigaciones sobre historias y culturas locales han contribuido a las formulaciones de las estrategias de localización como estrategias socioculturales y políticas de poblamiento, de autonomías y de territorialidades. Me refiero a los trabajos de Jaime Arocha sobre concheras y manglares de organización familiar en Tumaco, o los obligados de Anance, y el último que nos presentó el martes sobre velorios y santos vivos. Además pues, de su otra producción, los trabajos de Eduardo Restrepo, Orián Jiménez, cual vamos a leer si nos queda tiempo su comunicación, Michelle Ayer, Marta Luz Machado, Caicedo, quien nos presenta un trabajo el cual vamos a conocer en la tarde sobre los indígenas del Chocó y la relación con las poblaciones negras que, digamos, le entregan un saber, o hay una relación interétnica de entrega de saberes o de, ¿cómo decirlo, Marta Luz? De iteraciones de conocimiento. Evidencias africanas en las comunidades indígenas a través de un legado que los negros africanos esclavos le habrían dejado allí. Y alguna producción mía también, un poco los últimos 3 libros que he realizado. Finalmente, quiero resaltar los importantes aportes novedosos que han publicado en densos volúmenes independientes que recogen numerosas investigaciones sobre los afrocolombianos, compilados o compilación de 3 eventos nacionales: los 150 años de la abolición de la esclavitud en Colombia, que editó el Museo Nacional, Afrodescendientes en las Américas, trayectorias sociales e identidades, publicado por la Universidad Nacional y el Observatorio del Caribe, y el texto, un volumen amplio, Afroreparaciones, Memorias de la Esclavitud y Justicia Reparativa para Negros Afrocolombianos y Raizales, de los cuales pues cada artículo merece una reseña que no la podremos hacer aquí. Es básicamente esa la reseña que yo puedo hacer de esta historiografía, en la cual pues estamos en deuda de hacerle un balance, unos balances realmente importantes a estos últimos 20 años de desarrollo historiográfico de los estudios afrocolombianos, y no solamente para el Pacífico, aunque han sido quizá de un protagonismo fuerte, importante, sino sobre los valles interandinos y la costa caribe. Muchas gracias.